Estamos celebrando la Semana Santa y qué mejor salmo para recordar este maravilloso evento que el Salmo número 22. Y este salmo es tan impresionante que van a ver tantas cosas que nos describe acerca de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo que en verdad no puede ser coincidencia. Este estudio lleva por título El Evangelio según David. Y mi mensaje para ti, hermano, en esta tarde es simplemente este. Mira, la Biblia es verdad. Créela y vívela, porque es la revelación especial de parte de Dios, como David nos lo enseña en este Salmo 22. Esperamos que Dios nos hable por medio de su palabra. Y antes de comenzar, déjame decirte algo. Este estudio será un poco diferente a los que hemos tenido anteriormente. Nos pondremos nuestra gorrita de investigador y agarraremos nuestra lupa para encontrar pistas en este salmo que nos hablen de la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esto va a ser algo increíble. Vas a ver, esperamos que la exposición de la palabra de nuestro Dios edifique tu espíritu en esta tarde. Vamos a comenzar. Mira, lo primero que me gustaría decirte es que en este salmo se conoce usualmente como un salmo mesiánico, ya que da una impresionante lista de detalles sobre la crucifixión del Mesías, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Tú sabes lo que es el Evangelio? El Evangelio es la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Esto lo puedes leer en 1 Corintios 15. Por eso, algunos han llamado este salmo como el quinto evangelio o el evangelio según David, ya que tiene una gran cantidad de detalles acerca de la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y estos elementos son el evangelio. Pareciera que David fuera un testigo ocular del momento en el cual el Señor Jesucristo estaba en la cruz. No solo revela la escena de la crucifixión, sino que también da detalles de los pensamientos del crucificado. Es impresionante que lo escribió 1500 años antes de que el Señor Jesús pisara esta tierra. David no interpreta este salmo como los anteriores, como el dulce cantor de Israel. Lo interpreta como un gran profeta de Dios. El relato de este salmo indica claramente la descripción de una ejecución por medio de la crucifixión. Y sabes, la narrativa bíblica se hace más interesante al saber que la muerte por crucifixión no era conocida en esta época, ya que fue establecida y hecha popular por los romanos alrededor del año 70 antes de Cristo. En el Nuevo Testamento, Pedro hace referencia a David por sus escritos mesiánicos. Claramente indica Pedro que David, siendo profeta, relató la crucifixión y redención de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, leemos nosotros en Hechos 2, 30 y 31 lo siguiente: pero siendo profeta, es decir, David, y sabiendo que con juramento de Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, y subraya esa frase, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo. ¿Quién habló? David, 1000 años antes, 1500 años antes. Mira lo que nos dice: habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. También Pedro en su carta indica que los padecimientos de Jesucristo fueron revelados a los profetas como David.
que se cuenta como profeta. Dice Primera de Pedro 1:10 al 12. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano. ¿Qué anunciaban estos profetas? Los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló, no para sí mismos, sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Te fijas? Nos está diciendo que todo esto es el cumplimiento de lo que se escribió muchos años atrás. Es más, el mismo Señor Jesucristo indicó que los profetas hablaron en el libro de los Salmos acerca de Él, como este Salmo 22. Leemos nosotros en Lucas 24:44, y les dijo, es decir, el Señor Jesús les dijo: estas palabras son las que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés. ¿Y dónde más? En los profetas. ¿Y dónde más? Y en los salmos. ¿Te fijas? Los salmos apuntan al Señor Jesucristo. Lo que David relata en este Salmo 22 es totalmente ajeno a su tiempo y experiencias en esa vida. Es difícil imaginar lo que pasaba por la mente de David al escribir este salmo con tanta precisión, con tantos detalles. Solo Dios, por medio de su Santo Espíritu, pudo inspirar a David para que plasmase esta fotografía tan precisa de la crucifixión. Históricamente, David al escribir estaba pasando por una angustia muy grande y lo va a plasmar, lo vamos a leer, pero proféticamente estaba describiendo las angustias del Hijo de Dios. Por eso vamos a comenzar esta tarde diciendo que David profetizó la muerte y sepultura de Jesús, y lo vamos a ver en los primeros 21 versículos de este hermoso salmo. Así es de que, hermano, ponte tu gorrita de investigador privado, agarra tu lupa y vamos a investigar lo que nos dice este salmo acerca de nuestro Señor Jesucristo. Leemos lo siguiente en el versículo número 1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? De entrada vemos una gran angustia de David. Este David piensa que Dios no está con él, piensa que lo ha abandonado. David clama a Dios con un tono de desesperación. Pero si nosotros vamos al Nuevo Testamento, es impresionante que encontramos esta misma frase, porque en la cruz del Calvario el Señor Jesucristo exclamó lo mismo, indicando el abandono de su Padre cuando Él estaba en la cruz. El Señor Jesucristo dijo en Mateo 27:46, Elí, Elí, lama sabachthani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Coincidencia? La verdad, yo no lo creo. Mira lo que nos dice el versículo número 2. Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. ¿Puedes ver aquí cómo está David diciendo que a toda hora él está clamando y parece que no hay respuesta y lo que obtiene nada más es silencio? Bueno, ahora viajemos a la crucifixión. ¿Y dónde vemos esto? En la cruz del Calvario. Es muy interesante que el mismo día que el Señor Jesucristo fue crucificado hubo luz y obscuridad, como si fuera de día y fuera de noche.
Eran las 9 de la mañana cuando lo crucificaron, es decir, era de día. Marcos 15:25 nos dice que era la hora tercera cuando le crucificaron y en nuestra hora occidental son las 9 de la mañana. Pero también leemos en la Biblia que desde el mediodía hasta las 3 de la tarde hubo oscuridad como si fuera de noche. Clamo de día y clamo de noche. Mateo 27:45 nos dice que hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. ¿Te fijas? Esto es algo impresionante. Versículo número 3. Mira lo que nos dice David. Sigue describiendo por lo que está pasando. Y ahora nos dice una característica muy importante de Dios. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Subraya esa frase, tú eres santo. David reconoce que Dios es santo, no hay injusticia en él ni iniquidad. Él es totalmente puro. Santo significa que Dios es moralmente perfecto, sin ningún error en sus acciones, actitudes y conductas. En otras palabras, lo que David nos está diciendo es que no hay injusticia en lo que él está viviendo. Es la voluntad de Dios. No hay nada de malo para Dios. No hay nada que tacharle a Dios porque Él es santo. Ahora viajemos a la cruz del Calvario y esta es la razón por la cual el Padre dejó al Señor Jesucristo, porque Él es santo y no puede soportar el pecado. Mira lo que nos dice 2 Corintios 5:21, hablando del Señor Jesucristo, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. En la cruz, Jesús estaba cargando tu pecado y mi pecado para después darnos la justicia que Él ganó en la cruz. Por eso se nos recuerda aquí que Dios es santo. Esta es la razón por la cual el Señor Jesucristo dice, ¿por qué me has desamparado? Versículo número 4. Mira lo que nos dice David. En ti esperaron nuestros padres. Esperaron y tú los libraste. Versículo número 5. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. David ahora está recordando que Dios escuchó el clamor de sus padres. Él los libró al tiempo debido. David se recuerda a sí mismo que Dios escucha el clamor de sus hijos, como dice Jeremías 33:3. A pesar de la situación en la que estemos pasando, no debemos desesperarnos, porque debemos recordar que Dios a su tiempo contestará esa oración, y David lo sabía, por eso se lo está recordando. Versículo número 6. Mira lo que dice David. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. David nos está diciendo que se veía como alguien sin valor, como alguien por el cual nadie pudiera esperar algo. David se ve muy, muy pequeño en esta situación compleja por la cual está pasando. Bueno, pues ahora vayamos a la cruz del Calvario y ahí nos vamos a encontrar al Señor Jesucristo crucificado. Ante los ojos de los hombres parecía que no tenía ningún valor. Estaba a punto de morir el que decía que era el Mesías. Los judíos esperaban que los iba a libertar del yugo de los romanos. ¿Y dónde está? Ahí crucificado, muriendo. Pero en esa cruz parecía que no podía hacer nada el Señor Jesucristo para salvar. Así como David se veía sin ningún valor ante los ojos de las personas. Ahora, piensa en la palabra que está usando David. Un gusano es despreciable, no se le toma valor y en ocasiones hasta es repugnante. Así se veía David en su situación compleja. En la cruz del Calvario,
El Señor Jesucristo era como un gusano. Causaba repulsión, estaba destrozado, estaba sangrado, desfigurado, hinchado. Isaías 53:3 nos dice la condición del Señor Jesucristo. El profeta profetizó esto de la siguiente manera, hablando del Señor Jesucristo: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado como un gusano y no lo estimamos. Es muy interesante que David, de todos los animales, escoge un gusano, el cual pudiera cambiar de repugnante a una hermosa y atractiva mariposa. ¿No lo crees? Versículo número 7. Vamos a seguir leyendo rápidamente este increíble salmo mesiánico. Dice David en el versículo número 7: todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza. Ahora David indica que las personas cuando lo ven es como si la gente estuviera desilusionada de él. Lo escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza como diciendo: ¿cómo es posible? Lo ven como una gran desilusión. Ahora, viajemos a la cruz del Calvario, y cuando el Señor Jesucristo fue crucificado, la gente pasaba, ¿y sabes lo que hacía? Mira lo que nos dice Mateo 27:39. Y los que pasaban le injuriaban, así como a David le escarnecían, y meneaban la cabeza, así como también con David. Esto es impresionante. ¿Coincidencia? Yo creo que ya es demasiado para que fuese coincidencia, ¿no lo crees? Y aún hay muchísimo más. Versículo número 8. Mira lo que nos dice el profeta David. Se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Ahora David nos está diciendo que la gente se burla de él. Ellos decían: sí, no que tenía una gran comunión con Dios. Mira cómo está padeciendo. A ver, que lo libre. Por eso David se sentía tan vulnerable, tan solo. Y ¿sabes? En la crucifixión sucedió lo mismo. La gente también le decía a Jesús que le pidiera a Dios que lo salvara, pues no que tenía muy buena comunión, no que era su padre. Leemos en Mateo 27:43 lo que decía la gente: confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Exactamente, casi las mismas palabras que leemos en el Salmo 22. Miren, lo está escribiendo 1500 años antes David. Esto es algo impresionante. Alguien pudiera decir por lo menos 10 cosas exactas que sucederán en un mes. Yo creo que no. Ahora piensa en 1500 años antes. Esto hace a la Biblia un libro extraordinario, increíble. Y este salmo no termina. Mira el versículo número 9, lo que nos dice: pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. David recuerda que Dios le ha sustentado desde el vientre de su madre, lo preservó y lo libró del mal. David está recordando cómo Dios lo ha cuidado. David está buscando fortalecerse a través de su vida, cómo Dios lo ha cuidado. Ahora, si tú piensas en el Señor Jesucristo, lo mismo hizo el Padre con él. Desde que estuvo en el vientre de María, Dios lo cuidó, el Padre lo cuidó. ¿Por qué? Porque María pudo haber sido muerta a causa de un aparente adulterio con José. Ese era el rumor en aquella época, y la gente apedreaba a las personas que habían cometido adulterio. Pero Dios cuidó al bebé, al igual que lo hizo con David.
Versículo número 10, David nos dice lo siguiente: el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Ahora David dice que ha crecido y es un niño más grandecito. Los bebés judíos hasta los 5 años, 4 años, tomaban de la leche materna. Mira lo que nos dice este versículo: sobre ti fui echado antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. David se fortalece recordando que también en su niñez Dios le cuidó, Dios estuvo con él. David está cambiando su forma de pensar y se está enfocando en la misericordia de Dios. Ahora, pensemos en el Señor Jesucristo. Dios también cuidó al Señor Jesucristo desde su niñez, especialmente cuando Herodes mandó matar a todos los niños. Dios pidió a José y a María ir a Egipto para cuidar al bebé. David, con estas palabras, nos indica que no hay razón para dudar de la fidelidad de Dios, y David se está sacando esos pensamientos de soledad y está poniendo las verdades bíblicas. Y yo te digo en esta tarde, no dudes de la fidelidad de Dios. Él sustenta a sus hijos y los preserva hasta el final por una eternidad. Pensar que Dios está lejos de su hijo que sufre es un sentimiento humano, pero no una verdad teológica. Leemos en Salmo 34:18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Así es de que David no tenía por qué sentirse abandonado, humanamente hablando. Versículo número 11. Mira lo que leemos aquí. David dice lo siguiente: no te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Ahora David nos está diciendo que el peligro mayor está por venir. Por eso el salmista pide a Dios que no se aleje de él. Eso explica el grito de desesperación del versículo número 1. Ahora, si viajamos en el tiempo a la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, el peligro mayor no terminó en la cruz del Calvario, ya que por delante la ira de Dios iba a venir sobre él y la muerte. Esto es algo increíble. David dice que no hay quien le ayude. La situación de David es tan compleja que humanamente no hay en esta tierra alguien que le pueda tender la mano y que lo libre. Solo Dios. Solo Dios. En la cruz del Calvario sucedió lo mismo. Nadie podía ayudar a Jesús a vencer ese terrible enemigo llamado muerte, sino solo su Padre Celestial. Dice Primera de Pedro 1:21, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria. Esto es increíble, porque así como en el caso de David, con el Señor Jesucristo, su Padre era el que le podía ayudar. Versículo 12 y 13 leemos lo siguiente: me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán, me han cercado, abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. ¿Te fijas lo que está diciendo David? Toros, leones. David se ve rodeado de gente como si esta gente fueran animales salvajes sedientos de sangre. Ahora, si viajamos a la cruz del Calvario, ahí vamos a ver que el Señor Jesucristo estaba rodeado de gente que anhelaba verlo muerto, y no una muerte cualquiera, una muerte sangrienta. Fue golpeado fuertemente, pidieron que lo crucificaran. La gente no se llenaba de ver tanta sangre, eran como animales salvajes. Así era lo que vivía David. Y así fue lo que vivió el Señor Jesucristo 1500 años después. Versículo 14 y versículo 15. Dice David lo siguiente: he sido derramado como aguas, mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Ahora,
Aquí podemos notar a un David sumamente cansado, agotado, no tiene fuerzas, parecía que todo está perdido para él. Lo mismo sucedió con el Señor Jesucristo. Si te pones a pensar, Él estaba sumamente agotado, humanamente hablando. Imagínate, sin dormir, flagelado, cargó la cruz, ahora está siendo crucificado. Estos versículos relatan el pensamiento del Señor Jesucristo durante la crucifixión, cómo Él pensaba que estaba sumamente agotado. Versículo número 15 dice: como un tieso se secó mi vigor, mi lengua se pegó a mi paladar. Ahora David nos está diciendo que a causa de esa angustia siente una intensa sed, una fuerte sed. ¿Y sabes qué sucedió en la cruz del Calvario? Si nosotros vamos a Juan 19:28, leemos lo siguiente: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo se había consumado, dijo, para que se cumpliese la escritura. ¿Qué crees que dijo? Tengo sed, tengo sed. ¡Wow! Esto es impresionante. Esto debería llevarnos a pensar que la Biblia es un libro único. Cuando era joven, no hace mucho de esto, me dio por leer las predicciones de Nostradamus. En aquella época eran muy populares y la realidad es que me desilusioné porque eran unas predicciones muy generales, no eran específicas. A diferencia de eso, vemos en la Biblia referencias muy claras, muy directas, muy exactas, y esto no es todo. Mira lo que dice la Biblia: y me has puesto en el polvo de la muerte, y me has puesto en el polvo de la muerte. Ahora David nos está diciendo que ¿quién fue el que lo puso en esa situación, en esa posición? ¿Con quién está hablando? Exactamente, Dios fue el que lo puso en esa situación. Y David sabe que Dios está en control de todo. No hay una molécula, una bacteria o un virus que esté fuera del control de Dios. Nada se mueve sin su voluntad. Esto indica que Dios ordenó la situación del salmista. Dios la aprobó, Dios la permitió. No eran los enemigos, ni el destino, ni la suerte. Era Dios mismo que estaba dirigiendo cada uno de los acontecimientos en la vida de David. Ahora, David nos dice que pareciera como si Dios lo hubiera enviado al polvo, como si ya estuviera muerto. ¿Te fijas lo que leíste? Y me has puesto en el polvo de la muerte. David se cuenta como si ya hubiera estado muerto y sepultado. ¿Y esto a qué te recuerda? Dios mismo, el Padre, fue quien puso a Jesús en el polvo de la muerte. Él fue quien lo quebrantó. No fueron los enemigos de Jesús, sino Dios que permitió que todo esto sucediera porque era parte de un plan soberano. Dios permitió la muerte de su Hijo Jesucristo, así como permitió los acontecimientos en la vida de David. Leemos en Isaías 53:10 lo siguiente: con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo. ¿Quién lo quebrantó? ¿Quién quebrantó al Mesías? Jehová. Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. ¿Sabes? Dios es soberano y Él mueve las cosas como le parece para su honra y para su gloria, y aunque no lo creas, para nuestro bien. Aún el dolor está bajo su control soberano, y David lo sabía muy bien, y el Señor Jesucristo lo sabía también. Versículo 16. Mira lo que nos dice ahora David en este salmo mesiánico: porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. ¿Te fijas lo que estás leyendo? Esto es algo increíble. Ahora David históricamente describe el daño que le han hecho en sus manos y sus pies.
Él está usando un lenguaje figurado para describir su situación limitada. ¿Por qué? Los hoyos en las manos de David no le permitían tocar o agarrar nada para defenderse. Los hoyos en los pies de David no le permitían caminar, no le permitían moverse libremente, desplazarse. David históricamente nos está diciendo que está limitado, no se puede mover. Pero proféticamente nosotros vemos que para colgar a Jesús en la cruz, le horadaron sus manos y sus pies con clavos. Es más, si tú recuerdas, Jesús le dijo a Tomás que viera en sus manos la señal de que fueron traspasadas. En la cruz Jesús estaba inmóvil, no podía desplazarse como David lo indica en su situación. Esta información es impresionante, ya que la muerte por crucifixión fue establecida por los romanos y hecha popular por ellos, aunque ellos no la inventaron, hasta el año 70 antes de Cristo. Mira lo que nos dice, versículo 17, algo que también es impresionante. Dice David, contar puedo todos mis huesos. A pesar de todos los golpes, hablando emocionalmente, no literalmente, David puede decir que sus huesos no sufrieron daño. Pero en la cruz del Calvario sucedió algo impresionante. Mira, como Jesús ya estuvo muerto, no hubo necesidad de quebrarle los huesos como a los demás. A los dos ladrones les quebraron las piernas, pero no a Jesús. El evangelista Juan indica que eso fue cumplimiento profético de este salmo precisamente. Dice Juan 19:36, porque estas cosas sucedieron, ¿qué? Lo de los huesos, mira lo que nos dice, estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo. ¡Wow! Increíble. Y ahí no termina todo. Versículo número 18. Mira lo que sucedió con las ropas de David. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Ahora David se está poniendo en una situación muy interesante. Los enemigos estaban tan cerca de él que lograron quitarle sus ropas y romperlas. Se describe como un reo, ya que en Asiria se permitía que se repartiesen las ropas del condenado. ¿Esto a qué te recuerda? También en la cruz del Calvario, Jesús fue desnudado, se le despojó su túnica, como leemos en Mateo 27:28, y repartieron sus ropas. Así, porque él estaba condenado. Esa llegó a ser una práctica de los romanos más tarde. Y no solo eso, también leemos en Mateo 27:35 que los soldados romanos echaron suertes para ver quién se quedaba con la túnica del Señor Jesucristo. Esto es increíble. ¿Será coincidencia? La verdad yo no lo creo. ¿Es demasiado? ¿No lo crees? Son profecías muy exactas, muy precisas y coinciden a la perfección. No solo eso. Versículo 19. Mira cómo sigue David relatándonos lo que está viviendo. Apresúrate para mi ayuda, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme, libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida, sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. El tiempo está pasando muy despacio para David, por eso pide que Dios le ayude. Y hasta aquí hemos visto increíblemente cómo describió la muerte y sepultura de nuestro Señor Jesucristo. Pareciera que David estuvo ahí presente y no termina ahí. Mira el versículo 22. Vamos a ver cómo ahora va a hablar de su resurrección. Versículo número 22. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. ¿Qué? David hace ratito nos acaba de decir que estaba en el polvo de la muerte y ahora
¿Ya está fresco? ¿Ya está como si nada? David sabía que había una gran promesa de parte de Dios y que Dios la iba a cumplir, y él tenía plena confianza en ella. Ya el pensamiento de David es diferente. Ahora él se está enfocando en esa gran liberación. ¿Qué sucedió con el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo sabía que iba a salir adelante de la crucifixión y que vencería la muerte. Es más, ¿recuerdas lo que él predicaba una y otra vez? Él decía que iba a ser muerto y que iba a resucitar al tercer día. ¿Y sabes? Cuando él resucitó, así como lo dice David, llegó a dar testimonio y se le apareció a mucha gente. Esto es algo impresionante. Este cambio en el canto de David no es coincidencia, más bien es una dioincidencia. ¿Y a quién va a dar testimonio David? Versículo número 22 nos dice: a mis hermanos. El salmista iría con sus hermanos a proclamar esa gran victoria. ¿Y sabes? El Señor Jesucristo, al resucitar, proclamó la victoria primero a sus hermanos judíos, así como David lo decía. El salmista llama a los que le rodean hermanos. Ahora les está dando un lugar de honor, son parte de su familia. Y esto no es coincidencia, porque ¿sabes? Gracias a la obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, a su muerte, sepultura y resurrección, nosotros hemos llegado a ser de la familia de Él y nos ha elevado a un lugar de honor. Leemos en Hebreos 2:11: porque el que testifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos ¿cómo? Hermanos. Hermanos. El autor de Hebreos está haciendo referencia a este Salmo 22. Y esto es algo impresionante. David sabía que no se iba a quedar en el polvo de la tierra, que Dios lo iba a levantar, así como el Señor Jesucristo lo sabía. Vamos adelante. Vamos a ver cómo también este salmo nos habla de la gran comisión. Cómo hay que dar testimonio del evangelio, y es lo que va a describir David más adelante. Ya nos habló de la muerte, sepultura, resurrección, y ahora habla de la gran comisión. Mira lo que leemos en el versículo 25: de ti será mi alabanza en la gran congregación. ¿Dónde? En la gran congregación. El salmista habla de una gran congregación, de un grupo de personas grandes. Y el detalle aquí es que él, para congregación, está usando una palabra que se traduce en el Nuevo Testamento como eclesía, de donde viene la palabra iglesia. Iglesia. El Señor Jesús está presente en la adoración que se le brinda en la congregación, así como dice David: de ti será mi alabanza en la gran congregación, mis votos pagaré delante de los que le temen. Esto es algo impresionante. Versículo número 27. Vamos al versículo número 27. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Mira lo que nos está diciendo. David indica que este gran evento de redención será recordado por la gente y reconocerán a Dios como Rey. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra. ¿Sabes? El Señor Jesucristo también pidió que recordáramos su muerte y resurrección en la cena del Señor. Y esto es lo que hacen los creyentes en todos los confines de la tierra. También nos dice: y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. ¿Sabes? Hay personas que han creído en el Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador en todas las familias de la tierra. Mira, vamos al versículo 29. Mira lo que nos está diciendo David. Aún el que no puede conservar la vida a su propia alma,
esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. A pueblo no nacido aún anunciarán que Él hizo esto. David nos dice que estos hechos por los cuales Él está pasando van a trascender. La gran salvación de Dios sobre el salmista será contada a gente que aún no nace. Y mira, estamos ahora en el año 2021 y estamos recordando ese acontecimiento, ese gran acontecimiento en la cruz del Calvario. Nosotros somos parte de esa generación que sabría de la gran salvación, la cual no había nacido en aquella época. ¿Recuerdas? El Señor Jesús le pidió a su Padre Celestial por aquellos que aún no creían, pero que llegarían a creer. Y ahí estamos nosotros. Lo que comenzó con un grito de desesperación y dolor, terminó con un canto de alabanza a Dios en la vida de David. Y eso mismo sucedió en la cruz del Calvario. Lo que comenzó como aparentemente una gran tragedia fue una gran victoria de parte de nuestro Señor Jesucristo. Este salmo nos muestra simplemente que la Biblia es sobrenatural, es exacta en sus profecías. Nos enseña que Jesús es el Mesías prometido que vino a redimirnos de la maldición del pecado y la muerte. También nos enseña que Dios es fiel y que cumple lo que promete. También vemos que el juicio será seguro y vendrá más pronto de lo que se cree. Este salmo nos debería de animar porque así como se han cumplido todas estas profecías al pie de la letra, el Señor cumplirá sus promesas. Recuerda lo que nos dice Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Sabes? Es mejor enfrentar al Señor Jesús como Salvador que como juez. Si no tienes una verdadera relación personal con Dios por medio de Jesucristo, no esperes más. Dios es santo y juez justo. No tolera el pecado y lo castiga con una muerte eterna. Pero como vimos en este salmo, también Él es amor, es misericordioso y ha provisto el camino a la salvación por medio de Jesucristo. Arrepiéntete de tus pecados y pon tu fe en el Señor Jesucristo. Habla con Él, ponte a cuentas con Dios. Entonces serás librado de la ira venidera, porque va a venir. Así como se cumplieron estas profecías, se cumplirá eso. Esto es verdad, porque lo que enseña este libro increíble se cumple. Por eso yo te tengo un reto en esta tarde. ¿Qué harás para tomar más en serio la palabra de Dios y compartirla con los demás? Como lo hemos visto, se cumple al pie de la letra. Bueno sería, hermano, que oráramos: Señor, de usted será mi alabanza, como oraba David. Úseme para anunciar su palabra a pueblo aún no nacido, como lo dijo David. Hay que anunciarlo a ese pueblo que aún no se ha convertido, a ese pueblo que aún no ha creído en Él. Este es un salmo impresionante, por eso se le llama el Evangelio según David. ¿Y tú qué crees? ¿Coincidencia? La verdad yo no lo creo. Lo que yo creo es que la Biblia es la palabra de Dios y que cada promesa que hay ahí es verdadera. ¿Por qué no la lees? ¿Por qué no la lees?